Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a empezar la unidad 6, que es el teorema de Pitágoras. La unidad es un poquito extensa, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos por el hecho de que vamos a tener que ver todo lo relacionado con los triángulos rectángulos y con el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero usted no se preocupe, tranquilo. Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar es la hipotenusa de un triángulo rectángulo por medio de áreas. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, a este ángulo de 90 grados, algunos autores de matemática es a lo que ellos le llaman un ángulo recto. ¿De acuerdo? Ángulo de 90 grados le dicen a uno, ángulo recto. Entonces usted sabe que cuando le digan, es un triángulo que tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué partes componen el triángulo rectángulo? Para recordar, la hipotenusa, que es la parte más larga del triángulo, y es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y dos catetos, el cateto A y el cateto B. Y entre los dos catetos forman el ángulo recto, ¿de acuerdo? Va, esto es lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer por medio de áreas? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Póngale pausa y copie porque es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, aquí vamos a tener que construir un rectángulo y en base al rectángulo y a esas áreas, como es en base a áreas, vamos a encontrar la hipotenusa. Por ejemplo, nos dice, mire, encuentra el valor de la hipotenusa dado el triángulo. Vaya, nos dan un triángulo, es un triángulo rectángulo, sabemos nosotros, X es la hipotenusa y nos dice que mide 1 centímetro, ¿ya? Y 2 centímetros. O sea, nos dan el valor de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es por áreas, vamos a construir un cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a construir un cuadrado. Y adentro de un cuadrado vamos a construir el otro cuadrado, uniendo los puntos medios. ¿Ya? Uniendo los puntos medios. Entonces, si usted se fija, se forman 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos. ¿Y por qué el mister dice que son triángulos rectángulos? Fácil, porque aquí están los 90 grados. Mire. Entonces son 4 triángulos rectángulos, ¿no? Ahora, ¿estos triángulos rectángulos tienen la medida de este? Claro que sí, tienen la medida de ese. ¿Y cuáles son las medidas? Aquí tiene 2 centímetros, aquí tiene 1 centímetro, ¿ya? Aquí tiene 2 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí tiene 1 centímetro, o sea, este lado es igual a este lado es igual a este, quiere decir que aquí hay también 2 centímetros, 1 centímetro, y aquí hay 1 centímetro, y aquí hay 2 centímetros, ¿de acuerdo? Pero eso no lo vamos a utilizar porque no lo vamos a poner. Vaya, esto es lo que tenemos. El cuadrado, pues nosotros sabemos que el triángulo es ABC, ¿verdad? ABC, y tenemos el triángulo y lo vamos a completar con D, E, F, G, H. G y H. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, ¿de acuerdo? Y sabemos que esta es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa, ¿sí o no? X, X. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Construí un cuadrado y dentro del cuadrado construí otro con las medidas de los catetos, del triángulo rectángulo que me han dado, porque ando encontrando el valor de la hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar el valor del área del cuadrado. Ok. Y vamos a trabajar primero con el cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. ¿Ok? Entonces, 2 más 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, mide 3 centímetros. Entonces, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, va a ser 3 al cuadrado. Entonces, el área del cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Así de fácil. Ese es el área de un cuadrado, todos lo sabemos. Ahora, vamos a encontrar el área del triángulo. Hoy vamos a trabajar con los triángulos. Entonces, triángulos.
El área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, la base, ¿cuánto vale? 2 y la altura, 1. Entonces me van a quedar 2 por 1 entre 2. Y esto es 2 entre 2, 1 centímetro cuadrado. Ese es el área. Pero ese es el área de un triángulo rectángulo. Ese es el área de un triángulo rectángulo. ¿Y cuántos triángulos rectángulos se me forman? Aquí tiene, mire, 1, 2, 3, 4. Y como estamos trabajando con un cuadrado, ¿ya? Y estamos trabajando con las medidas del triángulo rectángulo que nos dan, quiere decir que estos 4 triángulos rectángulos son iguales o son congruentes, por lo tanto tienen la misma área. Y como son 4, entonces digo yo 4 por 1, entonces el área de los triángulos es de 4 centímetros cuadrados, que es el área que yo voy a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, es de 4 centímetros cuadrados. Ahora, el valor de X. ¿Por qué? Y póngale al cuadrado, ¿ya? Que tiene, para encontrar X, X cuadrado va a ser el área del cuadrado menos el área de los triángulos, ¿ya? Entonces esto es 9 menos 4. 4 es 5, pero yo quiero el valor de la hipotenusa. Entonces el valor de la hipotenusa es raíz de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces al área del cuadrado le vamos a quitar las áreas de los triángulos para encontrar el valor de X. ¿De acuerdo? Vale. Un consejo. Si el valor de la hipotenusa le sale como radical, déjelo como radical. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay veces de que ustedes le sacan la raíz cuadrada y solo ocupamos 2 decimales, entonces perdemos decimales. Dejémoslo así. Más adelante lo vamos a ocupar y vamos a definir si vamos a ocupar decimales o no. Por el momento, si no sale así, lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Ok, chicos, copie la clase, anote las preguntas que tenga, vea el video las veces que quiera y en la clase de Zoom y en la reunión presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.